Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, que nos apasiona a todos y que últimamente ha estado en boca de todos, la magia de Can Yaman y de Meth Ozdemir, y cómo esa magia se sigue sintiendo, se sigue respirando incluso años después de su gran éxito juntos. Y no solo eso, vamos a analizar cómo esta magia se ha extendido, de alguna manera, a la nueva telenovela turca que está robando corazones a nivel mundial, una verdadera joya llamada Nueva canción de cuento de hadas. Hoy vamos a desentrañar los secretos de por qué la química entre Can y Meth sigue siendo tan relevante, tan palpable, incluso cuando cada uno ha tomado caminos separados. Y más importante aún, vamos a explorar cómo Nueva canción de cuento de hadas ha logrado capturar esa esencia, ese romance de cuento de hadas que tanto nos recuerda a sus primeras colaboraciones. Así que si eres tan fanático como yo de estos dos talentosísimos actores turcos, si te encanta el romance, las historias con un toque de magia y ese, no sé qué especial que te hace suspirar frente a la pantalla, entonces este es tu vídeo. No te lo puedes perder. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero pedirte un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, si te gusta el contenido que creo, si disfrutas de estos análisis, de estas reflexiones sobre el mundo del entretenimiento turco, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas actualizaciones. Te prometo que siempre traeré contenido interesante y entretenido para ti. Y ahora sí, vamos a empezar. Bien, empecemos por lo básico. ¿Quién no recuerda la explosiva química entre Can Yaman y Meth Ozdemir? Fueron la pareja del momento, conquistaron al mundo con su encanto, su talento y esa conexión que traspasaba la pantalla. Desde Pájaro Soñador, Erkencikus, hasta otros proyectos, cada vez que se juntaban, la magia simplemente fluía. Era algo innegable, algo que se sentía en el aire. Y es que más allá de ser excelentes actores, parecían tener una conexión genuina, una complicidad que hacía que sus personajes fueran aún más creíbles, aún más entrañables. Se convertían, de alguna manera, en una extensión de ellos mismos, permitiéndonos, como espectadores, conectar a un nivel mucho más profundo. Esa química no se limitaba solamente a las escenas románticas. Incluso en momentos de tensión, de conflicto, la forma en que interactuaban, la manera en que sus miradas se cruzaban, delataba una conexión que iba más allá de lo profesional. Eso es algo que como fans apreciamos enormemente. No solo se trataba de ver una buena actuación, sino de sentir que estábamos presenciando algo real, algo auténtico. Y esa autenticidad es, en gran medida, lo que los catapultó a la fama mundial. El fenómeno Pájaro Soñador fue, sin duda, un punto de inflexión en sus carreras. De repente se convirtieron en nombres conocidos en todo el mundo. Sus rostros inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran traducidas a múltiples idiomas, y sus fans se multiplicaban por millones. Y es que la serie ofrecía una combinación perfecta, una trama atractiva, paisajes espectaculares y, por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a Can y Meth de otras parejas televisivas era su cercanía con el público. Eran activos en redes sociales, compartían momentos de sus vidas, interactuaban con sus fans y se mostraban tal como eran. Esto generó una conexión aún más fuerte con su audiencia, que los veía no solo como actores, sino como personas reales, cercanas y accesibles. Pero como suele suceder en la vida, los caminos se separan. Can y Meth tomaron rumbos diferentes, exploraron nuevos proyectos, trabajaron con otros actores. Y aunque muchos fans, incluyéndome, soñábamos con verlos juntos nuevamente, la realidad es que cada uno siguió su propio camino. Can se aventuró en proyectos internacionales, consolidando su carrera en Italia y otros países. Meth, por su parte, continuó protagonizando exitosas telenovelas en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. Esta separación, por supuesto, generó cierta nostalgia entre sus fans. Muchos se preguntaban si alguna vez volverían a trabajar juntos, si la magia que los unió en Pájaro Soñador podría revivir. Y es comprensible. Cuando una pareja televisiva logra conectar de una manera tan profunda con el público, es difícil imaginarla separada. ¿Pero significa esto que la magia se perdió? Yo creo que no. Creo que la magia que Can y Meth crearon juntos dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco, y que esa huella, de alguna manera, sigue inspirando a nuevas producciones, a nuevos actores. Su legado como una de las parejas televisivas más queridas y recordadas sigue vivo.
Y esa magia, aunque no la veamos materializada en una nueva colaboración, sigue presente en el imaginario colectivo. Esa huella se manifiesta en la forma en que las nuevas generaciones de actores turcos abordan sus roles, en la manera en que las nuevas telenovelas buscan recrear esa química especial entre los protagonistas, y en la persistencia de ese no sé qué que hace que una historia de amor te atrape y te haga suspirar. Y aquí es donde entra en juego Nueva canción de cuento de hadas Bir Peri Masal. Esta telenovela ha sido un verdadero fenómeno, conquistando audiencias en todo el mundo con su trama romántica, sus personajes carismáticos y sobre todo, con esa atmósfera de cuento de hadas que la hace tan especial. Pero, ¿qué tiene esta telenovela que nos recuerda tanto a la magia de Can y Demet? ¿Qué elementos la hacen conectar con esa nostalgia que sentimos por esa química explosiva? En mi opinión, la clave está en la química entre los protagonistas. Al igual que Can y Demet, los actores principales de Nueva canción de cuento de hadas tienen una conexión innegable, una complicidad que se siente en cada escena. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo transmite una emoción genuina, un amor que parece real. Y esa autenticidad es lo que engancha al público, lo que hace que se enamore de la historia y de los personajes. Esa chispa, esa conexión palpable, es lo que nos recuerda a la magia que Can y Demet desplegaban en la pantalla. Pero no solo se trata de la química física. También se trata de la forma en que se complementan sus personalidades, de la manera en que se apoyan mutuamente, y de la forma en que superan los obstáculos que se les presentan en el camino. Al igual que en las historias de Can y Demet, los protagonistas de Nueva canción de cuento de hadas se enfrentan a desafíos, a malentendidos, a momentos de duda. Pero a pesar de todo, su amor siempre prevalece. Además, la trama de Nueva canción de cuento de hadas tiene ese toque de magia que tanto nos gusta. Es una historia de amor que supera obstáculos, de sueños que se hacen realidad, de personajes que luchan por encontrar su felicidad. Es un cuento de hadas moderno adaptado a los tiempos actuales, pero que conserva la esencia de las historias clásicas. Y esa combinación de romance, magia y esperanza es lo que la hace tan atractiva para el público. Pensemos en los elementos clásicos de un cuento de hadas: una joven humilde que se encuentra con un príncipe, o en este caso, un joven adinerado, obstáculos que parecen insuperables, la presencia de personajes malvados que intentan separarlos, y por supuesto, un final feliz. Nueva canción de cuento de hadas toma todos estos elementos y los adapta a un contexto contemporáneo, creando una historia fresca y emocionante que resuena con el público actual. Pero no solo se trata de la química entre los protagonistas y la trama romántica. También hay que destacar el trabajo de todo el equipo de producción, desde los guionistas hasta los directores, pasando por los diseñadores de vestuario y los encargados de la música. Todos han contribuido a crear un universo visualmente atractivo, con escenarios hermosos, vestuarios impecables y una banda sonora que te transporta a otro mundo. La fotografía, la iluminación, la edición, cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera mágica y romántica. Los escenarios, desde los lujosos interiores de las mansiones hasta los paisajes naturales impresionantes, contribuyen a crear un mundo de fantasía en el que el amor verdadero es posible. La banda sonora, con sus melodías suaves y emotivas, refuerza las emociones de la historia y te hace suspirar en cada escena. Y es que al igual que las producciones en las que participaron Can y Demet, Nueva canción de cuento de hadas se preocupa por cada detalle, por crear una experiencia completa para el espectador. No se trata solo de contar una historia, sino de transportarte a un mundo de fantasía, de hacerte soñar, de hacerte creer en el amor verdadero. Es un escape de la realidad, una oportunidad de sumergirte en un mundo de romance y fantasía, al igual que las series protagonizadas por Can y Demet. Ahora bien, es importante aclarar que Nueva canción de cuento de hadas no es una copia de las producciones de Can y Demet. Es una historia original, con personajes únicos y una trama propia. Sin embargo, sí creo que ha logrado capturar esa esencia, esa magia que hizo tan especiales a las producciones de Can y Demet. Ha sabido reinventar el romance de cuento de hadas, adaptándolo a los gustos actuales, pero sin perder la esencia de lo que nos hace soñar. La clave está en la forma en que se aborda el tema del amor. No se trata simplemente de un romance superficial, sino de una conexión profunda entre dos personas que se aman incondicionalmente. Se trata de superar los obstáculos juntos, de apoyarse mutuamente y de luchar por un futuro juntos. Y esa es una idea que resuena con el público, que anhela una historia de amor verdadera y duradera. Y creo que esa es la clave del éxito de esta telenovela.
Ha logrado conectar con el público a un nivel emocional, haciéndole creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de un final feliz. Y eso, en un mundo cada vez más cínico y desencantado, es algo que se agradece. En un mundo donde las noticias negativas y los problemas cotidianos nos abruman, encontrar un refugio en una historia de amor que te haga soñar es un regalo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la magia de Can Yaman y de Method Demir sigue viva en la memoria de sus fans, y que su legado sigue inspirando a nuevas producciones. Su impacto en el mundo del entretenimiento turco es innegable, y su influencia se sigue sintiendo en las nuevas generaciones de actores y productores. En segundo lugar, que Nueva Canción de Cuento de Hadas ha sabido capturar esa esencia, ese romance de cuento de hadas que tanto nos gusta, y que ha logrado conquistar a audiencias en todo el mundo. La telenovela ha demostrado que el romance y la magia siguen siendo ingredientes fundamentales para el éxito, y que el público anhela historias que le hagan creer en el amor verdadero. Y en tercer lugar, que el amor, la esperanza y la magia siguen siendo ingredientes fundamentales para el éxito de una buena historia. No importa el género, no importa el formato, lo que realmente importa es la capacidad de una historia para conectar con el público a un nivel emocional, para hacerle sentir algo, para inspirarle a soñar. Y hablando de historias, me encantaría saber qué opinas tú de todo esto. ¿Crees que Nueva Canción de Cuento de Hadas tiene esa magia que nos recuerda a Can y Demet? ¿Cuál es tu telenovela turca favorita? ¿Qué tipo de historias te gusta ver en la pantalla? ¿Crees que es posible encontrar una química tan explosiva como la de Can y Demet en otras parejas televisivas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que la magia del cine y la televisión reside en su capacidad para transportarnos a otros mundos, para hacernos soñar y para hacernos creer en el amor. Así que nunca dejen de soñar. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les entretuvo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.